Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Bustamante Mosquera y en este video les voy a enseñar cómo aprender a trabajar con soldadura. En este video se va a partir en cuatro partes. La primera, ¿qué es la soldadura? La segunda, arco de soldadura. La tercera, ¿qué metales se pueden soldar? Y la cuarta, seguridad en la soldadura. Vamos en la primera, ¿qué es la soldadura? La soldadura se refiere a la unión o función de piezas mediante el uso de calor o compresión para que las piezas formen un continuo. La fuente de calor en la fuente de soldadura suele ser una llama de arco, producida por la electricidad de la fuente de potencia de soldadura. La soldadura basada en un arco se llama soldadura por arco. La función de las piezas puede ocurrir únicamente en base al calor producido por el arco para que las piezas de soldadura se fundan entre sí. Este método se puede utilizar en soldadura TIG, por ejemplo. Sin embargo, generalmente se funde un metal de relleno en la costura de soldadura, ya que usando un alimentador de alambre a través de la pistola de soldar, soldadura MIG-MAG, o usando un electrodo de soldadura de alimentación manual. En esta situación, el metal de relleno debe tener aproximadamente el mismo punto de función que el material del soldado. Antes de comenzar a soldar será la forma de ranura de soldadura, adecuada a los bordes de las piezas de soldadura, por ejemplo, de ranura en V. A medida que avanza la soldadura, el arco funciona a los bordes de la ranura y el relleno creando un baño de función. Para que la soldadura sea duradera, el baño de función debe protegerse de la oxidación y los efectos del aire circulante, por ejemplo, mediante gases de protección o escoria. El gas de protección se alimenta el baño de función mediante la pistola de soldar. El electrodo de soldadura también está revestido con un material que produce gas de protección y escoria sobre el baño de función. Vamos con la segunda parte, arco de soldadura. Y aquí en esta imagen se puede ver cómo se trabaja la soldadura con el electrodo. El arco de soldadura necesario para soldar una ráfaga de electricidad entre el electrodo de soldadura y la pieza de soldadura. El arco se genera cuando se crea un pulso de voltaje suficientemente grande entre piezas. En la soldadura TIG esto se puede lograr mediante el encendido por el gatillo o cuando el material soldado se golpea con el electrodo de soldadura, encendido por golpe. Por lo tanto, el voltaje se descarga como un rayo que se permite que la electricidad fluya a través de la separación, lo que crea un arco con una temperatura de varios miles de grados centígrados, con máximo hasta 10.000 grados centígrados o 18.000 grados Fahrenheit. Se establece una corriente continua entre la fuente de potencia de soldadura y la pieza de trabajo a través del electrodo de soldadura y por lo tanto, la pieza de trabajo debe conectarse a tierra con un cable de masa en la máquina de soldar antes de comenzar la soldadura. En la soldadura MIG-MAG, el arco se establece cuando el material de relleno toca la superficie de la pieza de trabajo y se genera un cortocircuito. Luego, la corriente del cortocircuito eficiente funde el extremo del alambre de relleno y se establece un arco de soldadura. Para una soldadura suave y duradera, el arco de soldadura debe ser estable. Por lo tanto, es importante en la soldadura MIG-MAG que se utilice un voltaje de soldadura y una velocidad de alimentación de alambre adecuados a los materiales de soldadura y sus espesores. Además, la técnica de trabajo del soldador afecta a la suavidad del arco y en consecuencia a la calidad de la soldadura. La distancia entre el electrodo de soldadura y la ranura, así como la velocidad constante de la pistola de soldar, es importante para una soldadura correcta. Evaluar el voltaje correcto y la velocidad de alimentación del alambre es una parte importante de la competencia del soldador. Y aquí, como pueden ver, en esta imagen hay dos tipos de soldadura. La soldadura por arco con electrodo cubierto que pueden ver por aquí, y la soldadura por arco de protección gaseosa y alambre fusible. En esta, como pueden ver, tenemos nuestra aparato de soldadura o nuestra máquina. Y aquí podemos este cable que es la pieza de masa. Esta pieza de masa es el calor negativo, el calor donde no tiene energía.
Esta se conecta en nuestro soporte metálico, nuestra mesa de trabajo, y arriba se pone nuestro material, donde se presta para soldar. En esta parte, en nuestro cable de alimentación de electrodo, nuestro positivo, donde está conectado la electricidad. Tenemos nuestra puerta electrodo donde se va a conectar con el electrodo. Y aquí se puede trabajar. Y tenemos nuestra carta de protección. Más adelante voy a hablar sobre los materiales de protección y qué equipo se debe de utilizar. En esta imagen es por arco con protección gaseosa y alambre. A diferencia del electrodo, ese se utiliza con un tanque, un fuente de gas de protector y, y, y para trabajar con ella, más o menos se tiene que utilizar dos tipos de gases para tener el resultado del gas, bueno, de la forma de soldar. Y con nuestra bobina de alambre meter a protección o nuestro alambre tensado, se trabaja con él poniendo nuestro alambre tensado y ya con nuestro electrodo de gas ya empezamos a soldar con una temperatura máxima que tiene. ¿Qué metales se pueden soldar? Primero que nada, no todos los metales, perdón. Primero que nada, los metales cualquier metal se puede soldar, nada más correspondiendo el tipo de electrodo o el tipo de soldadura. No puedes tener un metal blando con un tipo de soldadura mayor. Así no se puede trabajar bien o el metal, tu pieza se te quema o se te hace hoyos. ¿Cuáles son los metales que se pueden soldar? La soldabilidad es la capacidad que tienen los materiales, de la misma o diferente naturaleza, para ser unidos de manera permanente mediante procesos de soldadura. Aunque por regla general todos los metales pueden soldarse, cada metal es único con características bien definidas, con sus propias ventajas y desventajas. Los criterios que determinan la soldabilidad de un metal incluyen el material del electrodo, la velocidad de enfriamiento, los gases de protección y la velocidad de soldadura. Una vez elegidos los metales que vamos a usar, habrá que determinar qué procesos de soldadura hemos de usar. Diferentes metales requieren diferentes métodos de soldar. Algunos de estos métodos requieren más práctica y habilidad que otros, como ejemplo la soldadura TIG y MIG, especialmente diseñada para soldar acero inoxidable y aluminio. Existen diferentes metales que se pueden usar en un trabajo de soldadura en términos de soldabilidad. Los materiales de uso común se pueden dividir en los siguientes tipos: los aceros inoxidables, aluminio y sus aleaciones, el níquel y sus aleaciones, el cobre y sus aleaciones, el titanio y sus aleaciones y el hierro fundido. Ahora vamos con la última parte, la seguridad en la soldadura. Es muy importante tomar este tema ya que es muy importante nuestra seguridad en la hora del trabajo. Ya cuando uno no tiene cuidado con la soldadura puede ser muy peligrosa. Ya si no trabajamos en un lugar amplio con mucha ventilación, los gases que produce la soldadura de electrodo pueden ser muy peligrosos. También si no tenemos nuestro equipo de seguridad correcto, puede ser muy peligroso por las quemaduras o por el alto riesgo que se te queme tu ropa. Hay varios factores de riesgo relacionados con la soldadura. El arco emite una luz extremadamente brillante y radiación ultravioleta que pueden dañar los ojos. Las salpicaduras de metal fundido y las chispas pueden quemar la piel y provocar un riesgo de incendio. Y los humos generados en la soldadura pueden ser peligrosos cuando se inhala. Sin embargo, estos peligros se pueden evitarse preparándose para ellos y utilizando el equipo de protección adecuado. La protección contra los riesgos de incendio se puede obtener comprobando el entorno del lugar de soldadura con anticipación y retirando los materiales inflamables de las inmediaciones. Además, los suministros de extinción de incendios deben ser fácilmente disponibles. No se debe permitir que personas ajenas entren en la zona de peligro.
Los ojos, los oídos y la piel deben protegerse con el equipo de protección adecuado. Una máscara de soldadura con la pantalla atenuadora protege los ojos en el cabello y los oídos. Los guantes de soldar de cuerpo y un equipo de soldadura resistente y no inflamable protegen los brazos y los cuerpos de las chispas y el calor. Los zumos de soldadura se pueden evitar con suficiente ventilación en el trabajo. Equipo de seguridad: es importante tener el equipo de seguridad. Elementos de protección personal. Primero que nada vamos a hablar sobre la protección de la cara, que sería la careta o máscara de soldar convencional y fotosensible. Hay dos tipos de caretas, que es la tradicional y la electrónica. A diferencia de estas dos, es por la cristal o por el tipo de lente que tiene. El tradicional nada más tiene un tipo de cristal o lente, que es un tipo de cristal especial que es muy oscuro y muy denso, que a la hora cuando trabajas con el electrodo al pegar el metal, la luz que radia es muy peligrosa cuando lo ves en tus ojos sin la protección. Ya con ese cristal oscuro ya puedes trabajar tranquilo sin que te afecte con la luz. Pero el problema cuando como el cristal es muy denso, nada más se puede ver cuando estés trabajando con la soldadura. Cuando ya no lo trabajas con la soldadura, no puedes ver nada por lo mismo que es muy denso y muy oscuro. Y la diferencia de la electrónica es como tiene dos cristales, uno claro y uno oscuro, fue más fácil trabajar, ya que cuando no trabajas con el electrodo, el cristal claro, pues puedes ver todo bien. Ya cuando vas a trabajar con el oscuro, inmediatamente cuando tocas el electrodo con la cristalizará la chispa de luz, y independientemente la careta cuando está blanco, cuando está claro, independientemente se pone oscuro. Y es muy fácil y muy práctico de utilizar. Luego está la interpretación, es muy importante también trabajar con esto, ya que cuando acabas de soldar tienes que quitar la escoria, y cuando no se tienen los lentes de trabajo, cuando quitas la escoria se te puede saltar una basura de la escoria y se te puede meter en los ojos y es muy peligroso, ya que como esperas solamente te puede quedar ciego. También está la protección auditiva, respiradoras, chaqueta de cuero y de escame, coleta de cuero y de escame o pechera o peto, guantes de cuero y de escame, pantalón de cuero y de escame. Estos cuatro es muy importante tenerlos, ya que si no tenemos este tipo de protección y tenemos nuestra ropa normal, es muy riesgoso que la chispa, al momento que nos caiga nuestra ropa, nos da quemaduras severas o que se quema nuestra ropa. También es muy importante tener nuestros zapatos de seguridad, ya que si nada más tenemos tenis o zapatos de tela, es muy probable que el zapato tenis se te queme. Y también tenemos la arrolladora protectora y polinas de cuerpo. Bueno, esto ya sería todo. Espero que les haya gustado el video y espero bueno, que se queden al final del video. Se los agradezco. Muchas gracias.